Mi nombre es Ana Cecilia Serpa, yo soy abogada y trabajo 4 años en el Instituto de Defensa Legal y formo parte del área de pueblos indígenas. Entre otros temas, el IDL trabaja el tema de pueblos indígenas, pero también otros temas como seguridad ciudadana, el litigio en lo penal para casos de violaciones de derechos en la época de conflicto armado interno. Pero en mi caso, yo estoy trabajando 4 años en el área de pueblos indígenas. Pero también tengo una trayectoria, yo soy abogada y trabajo ya alrededor de 24 años en temas de derechos humanos en distintas organizaciones en el Perú. Y también he trabajado vinculada a otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina. Perfecto. Ahora, el área de pueblos indígenas, ¿qué es ese área? Me gustaría entrar más bien al tema de pueblos indígenas, porque el IDL entró a trabajar este tema. Más o menos hace unos 6 años se está trabajando intensamente en IDL el tema. Lo que ocurre es que todos los países de América Latina que han sido colonizados tienen poblaciones que son milenarias, ¿no? En el caso de Perú tenemos población andina y amazónica, que son pueblos que existían antes de ser colonizados, ¿no? Antes de la colonia española, nuestro país ya tenía poblaciones. Entonces, resulta que estas poblaciones siempre han tenido mucha vulneración de derechos en todos los países de América Latina. Y justo desde hace unos pocos años, el tema de pueblos indígenas otra vez se pone sobre las agendas de las organizaciones no gubernamentales, porque hay una especial vulneración de derechos, que es el tema de las industrias extractivas, ¿no? En territorios de los pueblos indígenas, en toda América Latina, hoy el territorio está como muy vulnerable, porque se encuentra petróleo y también hay minería, ¿no? Entonces quieren los recursos de minería y petróleo que están normalmente en esos territorios. Por eso se vuelve a poner en América Latina el tema como importante, pero en realidad los pueblos indígenas siempre han tenido vulneraciones de derechos desde diversos ámbitos. Por eso me gustaría hablar en primer lugar de los pueblos indígenas. Si uno ve en cualquier país como Perú, en caso me voy a referir a Perú, pero es la misma situación en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala y en México, pero en Perú, voy a referirme a Perú, esta población, que es la población que tiene antecedentes desde antes de haber sido colonizados, son las poblaciones que, si uno mira los índices de pobreza, educación, salud, tienen los peores índices, ¿no? Es decir, una educación muy pobre, porque están en áreas rurales de muy difícil acceso. El tema de salud también es un tema bien complejo. Y lo que ha ocurrido en Perú es que, siendo poblaciones en realidad mayoritarias, no han tenido acceso a los mismos derechos que toda la población. Ese es el tema de fondo. La ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía y de iguales derechos no son los mismos para ellos. Esa es la diferencia con los países de Europa. Aquí no hay un ejercicio de derechos más o menos igualitaria, sino como por categorías, y ellos tienen el ejercicio en la última categoría, ¿no? El censo en el 2017 es el primer censo que va a ser hecho por el Estado peruano para ver cuánta es su población indígena, pero ya de hecho más o menos el 40% de población podemos decir que es indígena, porque tenemos comunidades amazónicas y andinas más o menos en ese porcentaje, ¿no? Entonces ese es podrán imaginarse, el 40% de la población no ejerce los derechos igual que las demás personas en el Perú. Y esa situación se repite en toda América Latina. Ahora, ¿por qué se puso en las agendas de las ONGs y los organismos no gubernamentales el tema de pueblos indígenas? Porque hay
boom de las industrias extractivas, ¿no? Empresas mineras y petroleras que están muy interesadas en ingresar a los territorios. De hecho, el Estado peruano ha dado en licitación, ha otorgado contratos para minería y petróleo en una cantidad importante del territorio del Perú, ¿no? Una particular vulneración de derechos es en el tema de sus territorios y el ingreso para el tema de industrias extractivas sin ningún procedimiento de consulta. En 1995 el Perú ratificó el convenio 169 de la OIT, en 1995, lo tenemos vigente hace 20 años, pero es una vigencia solo formal, no real, porque el convenio 169 indica, entre otras cosas, otorga una serie de derechos colectivos a estas comunidades como derechos especiales para estas comunidades para protegerlas por su especial vulneración además y su especial vulneración de derechos y su especial protección, ¿no? Deberían tener una especial protección porque tienen unas culturas súper ricas en general, ¿no? Por ejemplo, una riqueza cultural en medicina tradicional, en conocimiento de productos nativos, son los guardianes de la Amazonía, ¿no? La Amazonía es un bien de la humanidad entera, pero sin embargo los estados ponderan y dicen, me interesa más el petróleo y la minería que la Amazonía, ¿no? Y la protección de la Amazonía. Entonces ahí quiero entrar al tema de vulneración de derechos y a un caso en específico. Nosotros en el área de pueblos indígenas hacemos 4 cosas en específico. Hacemos, por un lado, el litigio estratégico en el área constitucional para proteger los derechos de las comunidades, y esto surge porque no se cumple el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, el derecho a la consulta previa. Si un Estado quiere explotar petróleo o ingresar por el tema de minería a un territorio de las comunidades, lo mínimo que debía hacer es un proceso previo de consulta a las comunidades. Voy a retomar el tema de la consulta previa. Yo decía, es una de las vulneraciones más importantes de las comunidades hoy es el tema de su territorio, ¿no? Mucho interés de empresas mineras y petroleras en territorio de las comunidades. Entonces el Estado ha dado en licitación a muchas empresas sus territorios. Entonces estaba hablando de qué es lo que el Instituto de Defensa Legal hace actualmente. Entonces hacemos litigio estratégico en el área constitucional para defender sus derechos, es decir, en principio el derecho a la consulta previa. Y estaba explicando cómo cada Estado debería, antes de ingresar, por ejemplo, quiere explotar un lote petrolero en una zona o hacer una carretera, tiene primero que hacer un proceso de consulta previa. Los territorios de las comunidades es la vida de las comunidades. Si uno ingresa a esos territorios, va a vulnerar mucho de la vida de ellos, ¿no? Si uno entra a hacer minería o actividad petrolera, es evidente que va a transformar la vida de las comunidades, ¿no? Y transformar no en el buen sentido, ¿no? Positivamente, digamos, podría ser de alguna manera que reciban algo a cambio, pero en realidad va a cambiar la vida entera de las comunidades. Voy a poner un ejemplo. Si uno entra a hacer pozos petroleros a un territorio de comunidades amazónicas, lo que va a hacer es hacer un ingreso a toda una zona de alta biodiversidad y tiene que entrar en helicópteros, tiene que hacer una zona que va a ser la zona de exploración, de explotación, va a circular mucha gente, van a circular helicópteros y va a circular gente foránea. Y bueno, empiezan los problemas, ¿no? Empiezan de todo tipo, vínculos sociales que no han tenido antes, circulación de gente, que no es como, digamos, lo peor, sino también van a empezar a echar residuos tóxicos, por ejemplo, en esos territorios, porque va a ser bien difícil que ellos lleven los residuos tóxicos que generan, que es evidente, los tienen que poner debajo de la tierra o hacer pozos. Lo que tendría que haber antes, de hecho, es un proceso de consulta previa a las comunidades. Van a ingresar a su casa, nada menos, ¿no? Al hábitat de donde han estado siempre, y de hecho van a contaminar el agua, por ejemplo, y van a generar cambios en
en su medio ambiente, en su vida social. Entonces ellos mínimamente tienen que entrar en un proceso, a ver si quieren o no quieren, que ingresen a hacer esas actividades, a ver qué tipo de compensación van a tener. Y bueno, hay un problema bien grave entre las comunidades, los estados y las empresas hoy en América Latina y en el Perú en particular. Nosotros trabajamos, por ejemplo, para entrar a un caso en específico. Hemos empezado una demanda judicial, una acción de amparo contra una empresa que está en una etapa de exploración de un lote petrolero que es el lote 116, que está cerca de la frontera con Ecuador. Ahí hay población aguajún y huampís de comunidades amazónicas y claro, ahí no ha habido nunca un proceso de consulta previa. Y claro, se consulta a las 3 comunidades, 3 del área donde se ha instalado a hacer la exploración esa empresa petrolera. Entonces se está explorando el territorio, se ha puesto una base y se ha consultado solamente a 3 comunidades aledañas. Pero ¿qué resulta? Que donde está el lote petrolero hay alrededor de 23 comunidades indígenas. Entonces no puedes consultar a 3 cuando en tu entorno hay un montón de comunidades, un número grande de comunidades indígenas que además quieren saber qué se va a hacer, cuál va a ser el daño, cuál va a ser el cambio. Y hay un problema ahí de fondo con las comunidades indígenas y es que hay un menosprecio que viene de muchísimos años, de pensar que son poblaciones que son ignorantes, que son de menor categoría, simplemente por ser de una cultura distinta, son tratados y como menospreciados. Dice, a ellos no tenemos que consultarles nada, vamos a hacer un procedimiento lo más rápido posible, no pueden decir que no, además no tienen derecho a decir que no, lo principal es lo que el Estado quiera para el bienestar de la sociedad en general. Y hay 2 modelos de desarrollo enfrentados: el modelo de desarrollo del Estado y las empresas que ellos creen que la explotación de petróleo y de minería se puede hacer a cualquier precio, y el modelo de desarrollo que tienen las comunidades, que ellos quieren proteger el medio ambiente, quieren proteger la alta biodiversidad de sus zonas, quieren seguir haciendo en la zona andina ganadería, no quieren que sus aguas estén contaminadas. Entonces hay como 2 modelos de desarrollo enfrentadas y hay un prejuicio como si las comunidades indígenas se opusieran al desarrollo. Y en realidad no, porque tienen varias posibilidades ellos quieren, no se oponen al desarrollo. Yo tengo un ejemplo bien bonito de comunidades aguajún que exportan cacao a Holanda. Es un proyecto, por ejemplo, también de piscigranjas para alimentación, hacen reproducir peces para el consumo de las comunidades. Y el tema del cacao es súper interesante, producen cacao de alta calidad, ¿no? Y quieren que también esté certificado como cacao bio. Entonces hay posibilidades, otras posibilidades de pensar el desarrollo de estas comunidades con ellos, ¿no? Con la opinión de ellos, con los proyectos que ellos quieren impulsar. Pero entonces hay estos 2 enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, un tema interesante, ¿no? Una carretera, ¿es desarrollo o no es desarrollo para las comunidades? Yo diría depende, ¿no? Si uno va con la carretera, cruzar todo un territorio indígena, con lo que eso supone, hacer una carretera en medio de la Amazonía. Ha ocurrido lo mismo en Bolivia, con el Tipnis. Entonces que quiso construirse una carretera cruzando los territorios indígenas, pero ¿qué se pondera en la construcción de la carretera? ¿Para qué? ¿Por dónde va a circular las carreteras? Se hace con ellos, se les consulta qué zonas son intocables, porque son, por ejemplo, fuentes y vertientes de agua donde nacen los ríos y no debería pasar por ahí la carretera, por donde sí debería pasar y que genere beneficios para ellos.
el problema es que se va diseñando desde otro lado, sin ellos, ¿no? Se va diseñando una carretera sin la consulta, sin la opinión de las comunidades, y finalmente se diseña la carretera para otros intereses, por ejemplo, para la minería. Entonces, voy a finalizar lo que estoy comentando con dos cosas. Una, lo que el IDL impulsa no solo es el tema del litigio estratégico para la defensa de los territorios de las comunidades. Lamentablemente hemos tenido que acudir a la vía judicial para la defensa de derechos de las comunidades, como no está funcionando el tema de consulta previa, porque la ley de la consulta previa en el Perú se dio en el 2011 recién, pero nosotros tenemos convenio 169 de la OIT desde el 95. Entonces la consulta previa, ¿desde 1995 o desde el 2001? Lamentablemente las autoridades, la mayoría en el Estado, dicen que desde el 2011. Entonces, ¿qué pasa? Las concesiones mineras y petroleras fueron dadas antes. Se ha producido un problema tremendo, ¿no? O sea, se han concesionado los territorios antes, pero yo voy a consultar a las comunidades a partir de 2011, no para atrás, ¿no? Entonces, ahí hay un problema bien complejo. Nosotros hemos tenido que acudir a la vía judicial, lo hace Colombia y otros países. Estamos litigando para la defensa de derechos, por ejemplo, que se les consulte, ¿no? Que haya consulta previa antes del inicio de una actividad de industrias extractivas de petróleo o de minería. Nosotros, además de eso de litigios, hacemos fortalecimiento de capacidades, trabajamos directamente con comunidades indígenas para fortalecer sus organizaciones, construir con ellos las demandas, ver que puedan, los respaldamos para que puedan hacer conocer su agenda, qué es lo que ellos quieren que se respete, ¿no? Qué es lo que quieren respecto de sus territorios. Y por otro lado también trabajamos con jueces y fiscales haciéndoles conocer todo el marco normativo internacional, que es una debilidad en el Perú. Por ejemplo, la aplicación del convenio 169 de la OIT no es muy conocido entre los jueces de todo el aparato judicial en el Perú. Nosotros impulsamos la aplicación de todo el marco normativo de protección de pueblos indígenas, ¿no? Que es de aplicación obligatoria en el Perú, ¿no? Porque se ratificó el convenio 169. Entonces, hacemos eso, y también hacemos una labor con otros organismos de derechos humanos. Hacemos acciones colectivas, que es bien interesante, ¿no? Nosotros no actuamos solos. Hace muchos años en el Perú hay una larga tradición por el tema de la violencia política. Los organismos de derechos humanos nos juntamos para hacer incidencia política, que no sea solo una organización la que impulsa cosas. Y bueno, estamos 15 organizaciones de la sociedad civil organizados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y nosotros pertenecemos a un grupo de trabajo que es de pueblos indígenas. Y en ese trabajo colectivo, en esa acción colectiva entre varias ONGs de derechos humanos, sacamos este informe, el informe alternativo sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Es un informe un informe oficial, que es las organizaciones indígenas más las ONGs que trabajan los temas de indígenas. Hacemos este informe alternativo cada año, ¿no? Y hablamos de todos los temas y cómo va el cumplimiento de derechos, ¿no? Cómo va la consulta previa, cómo va el tema de la educación, la salud, y qué cosas son los pendientes, ¿no? Quisiera terminar diciendo, poniendo ejemplos bien concretos de la vulneración de derechos de las comunidades indígenas. El más grande problema ahora es el tema de las industrias extractivas, pero no es menos importante los otros derechos. Por ejemplo, el acceso a salud y a educación, un tema tan fundamental, es todavía muy precario el acceso a esos derechos. En las comunidades todavía increíble, en la zona andina, por ejemplo, hay niñas que estudian un año en toda su vida, un año de colegio. Se está avanzando por intervención de organizaciones no gubernamentales que lo que quieren es que las niñas, las mujeres, porque
no hay colegios cerca de las comunidades. Entonces van a colegios, a veces los varones, se privilegia la educación de los niños y las niñas van poco. Y hay proyectos muy interesantes de ONGs que intentan que la niña estudie por lo menos la educación básica, escolar, digamos 5 años o 6, ¿no? Lo básico, ¿no? La primaria le llamamos en el Perú, ¿no? Por lo menos la niña que acabe la educación primaria. Hay proyectos que son más de ONGs que del Estado que están promoviendo eso. Y el tema en la educación en la Amazonía también es muy compleja porque las comunidades están muy alejadas y se vinculan por los ríos, ¿no? Entonces los niños van a escuelas multigrado. Es decir, en un solo salón hay un maestro y hay niños de primer grado, segundo grado, tercer grado hasta sexto grado, ¿no? Entonces se llama multigrado, ¿no? Entonces eso genera una serie de deficiencias en la educación y además el maestro no funciona la escuela como funciona en las ciudades, ¿no? De pronto va lunes, miércoles y viernes, no va todos los días el maestro, ¿no? Y en salud también la lejanía de las comunidades y el tema cultural es un tema bien complicado. En general me gustaría mencionar mucho esto, el tema intercultural, vincular la educación, la salud, el tema de los derechos a lo intercultural todavía es una agenda pendiente en el Perú. La interculturalidad pues supone el respeto de la otra cultura y no la imposición de una mirada cultural que tenemos más desde Occidente y probablemente toda la vida esté organizada de otra manera que en Occidente, en las culturas sobre todo amazónicas. El mundo andino ha tenido mucho más vínculo con el mundo occidental, pero igual ahí, ¿no? Por ejemplo, mucha población habla quechua y son quechua hablantes, ¿no? Y ese es todo un tema también bien complejo, por ejemplo, en las escuelas rurales, ¿no? Creo que así en general se ha podido dar una idea del Perú y de los pueblos indígenas.